Tardes. Sean todos muy bienvenidos en esta clase número 8. Clase número 8 vamos a estar compartiendo sobre la redacción científica y en este apartado primeramente vamos a ver la definición de investigación y redacción científica según Ganga, Castillo y Pedraja 2016 para que podamos entender muy bien qué es la investigación y qué es la redacción científica, porque son muy similares, pero al mismo tiempo son distintos. Entonces, ¿qué es la investigación? La investigación proviene del latín investigatio onis, que lo define como acción y efecto de investigar, y es la acción de examinar sistemáticamente, observar, tratar de descubrir, del latín investigare, buscar cuidadosamente, seguir la pista, descubrir. Y la redacción científica es un medio para transmitir el conocimiento adquirido, generado o reproducido como producto en una investigación. Y cuando ésta hace parte de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, se convierte también en instrumento de evaluación. Entonces, esta redacción científica, que es lo que nosotros vamos a estar abordando, eh, es un medio para transmitir el conocimiento adquirido. O sea que primero se realiza la investigación y cuando se termina esa investigación se tiene que publicar y muchas veces no se publica. Pero para que esa investigación pueda ser publicado, se tiene que utilizar la redacción científica, porque la redacción científica tiene su propia estructura, como así también tiene su formato. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este apartado. Según LAM 2016, la investigación científica y la publicación del artículo científico son dos actividades íntimamente relacionadas. La investigación científica termina con la publicación del artículo científico. Solo así pasará a formar parte del conocimiento científico. Es por eso que es tan importante que cuando realizamos una investigación científica, tenemos que animarnos en publicar nuestra investigación, porque si no publicamos, entonces no va a formar parte del conocimiento científico porque nadie va a saber la investigación y el resultado al cual hemos llegado en nuestra investigación. Y sabemos que una investigación, ¿para qué sirve? Sirve muchas veces de base para otras investigaciones. Entonces es muy importante siempre, cada investigación que se hace siempre va a dejar algún provecho, tanto para el que realiza como para las otras personas. Entonces es importante siempre llegar a publicar nuestra investigación y para que se pueda publicar las investigaciones científicas que fueron realizadas es lo que necesitamos de la redacción científica. Este artículo científico, por ejemplo, sí o sí tiene que pasar. ¿Por qué? Tiene que pasar por la estructura o por el formato que le ofrece la redacción científica para que pueda ser publicado. Razones por las cuales no se publican los artículos, debido a que para muchos profesionales la tarea de escribir es difícil y deciden no hacerlo, y en otras ocasiones redactan el documento con tantas deficiencias que son rechazados por los comités editoriales de las revistas, actitudes que pudieran deberse en parte a la escasa formación de estos en metodología de la investigación, estadística y en materia de redacción de artículos científicos, entre otras causas. Todas estas razones a nosotros y a ustedes principalmente les tiene que motivar en realizar investigaciones y en animarse, así como ya les dije,
en que puedan publicar sus investigaciones. Sabemos que muchas veces es un desafío, pero tenemos que ir creciendo en nuestra formación como profesional y para ello tenemos que animarnos en realizar investigaciones. Aprovechen su investigación de la tesis de grado y publiquen después esa investigación para que los otros puedan conocer las investigaciones que ustedes realizaron. Generales de la redacción de un artículo científico según LAM 2016. Tiene que tener precisión, claridad y brevedad del lenguaje. Precisión. ¿A qué se refiere? La precisión se refiere a la concisión y la concisión se caracteriza ¿por qué? Por ser breve, claro y preciso. Entonces, esta precisión, ¿a qué se refiere? Así como ya dijimos, se refiere a la concisión y a la exactitud rigurosa en el lenguaje y estilo, lo que se logra cuando se utilizan las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir, por lo que se debe hacer una elección adecuada de las palabras y de los términos que se va a emplear. Y les presento otras razones del por qué en la hora de redactar un artículo científico tenemos que ser precisos y concisos, porque el lector no puede consultar directamente al autor para aclarar sus dudas, ni mucho menos imaginar lo que éste quiso decir. Es por eso que para redactar con precisión hay que escribir para el lector. Significa que el texto se lee y se entiende rápidamente, lo que se logra cuando el lenguaje es sencillo. Las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico y coherente. Un lenguaje excesivamente complejo puede dificultar la comprensión del artículo. Antes de empezar a escribir el texto, debemos saber para qué se escribe, qué información queremos transmitir y a quién va dirigido. Estas son recomendaciones súper importantes cuando vamos a redactar ya sea la investigación en sí como también el artículo científico. Es otro de los principios generales. Significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. La importancia de la brevedad está dada, en primer lugar, porque el texto innecesario desvía la atención del lector y afecta la claridad del mensaje, y en segundo lugar, porque la publicación científica es costosa y cada palabra innecesaria aumenta el costo del artículo. Otras de las razones del por qué hay que ser breve en la hora de redactar un escrito que se va a publicar. ¿En qué consiste la propiedad intelectual del autor? La propiedad intelectual del autor presenta tres características principales que son los derechos morales que le corresponde por ser autor intelectual, ya sea de una obra o de una investigación, en donde es irrenunciable, intransferible e inembargable. ¿Qué significa eso? De que por ser autor de una obra o de una investigación o de un libro o de un artículo científico, entonces por derecho moral eso nadie les puede quitar. Dentro de los derechos patrimoniales, beneficiosos o en dinero o en especie, por el uso o divulgación de las obras, los cuales puede ser cedido, transferido o negociados. Entonces, el autor intelectual puede cederle, por ejemplo, su autoría a otra persona si él o ella lo desea. Puede transferir como puede negociar. Entonces va a tener un beneficio en dinero. Luego está el tercer punto que corresponde a los conexos.
prohibir o autorizar la divulgación de la obra, oponerse a su reproducción, exigir que su nombre aparezca cada vez que se divulgue la obra. Y esto muchas veces nosotros encontramos en los libros en donde dice prohibida su reproducción total o parcial. Eso significa de que no se puede hacer fotocopias de ese libro. ¿Por qué? Porque el derecho del autor le respalda. Entonces, son tres tipos de derechos que tiene el autor y que se debe a su propiedad intelectual. Estuvimos hablando de la redacción científica y estuvimos diciendo de que existe diferencias entre la investigación y la redacción científica. Recordemos que la investigación es la acción de examinar sistemáticamente, observar, tratar de descubrir, de latín investigare, que significa buscar cuidadosamente, seguir la pista y descubrir. Como así también dijimos que la redacción científica es el medio para transmitir el conocimiento adquirido, generado o reproducido como producto en una investigación. También estuvimos hablando de los principios generales de la redacción de un artículo científico y dijimos que es la precisión. ¿Y qué es la precisión? Dijimos que la precisión es la concisión y exactitud rigurosa en el lenguaje y en el estilo. También dijimos que la brevedad significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. También dijimos que la claridad significa que el texto se lee y se entiende rápidamente, lo que se logra cuando el lenguaje es sencillo. También estuvimos hablando de la propiedad intelectual del autor y estuvimos diciendo que son tres: los derechos morales, los derechos patrimoniales y los conexos. Dentro de los derechos morales estuvimos hablando y dijimos que es irrenunciable, intransferible e inembargables. Luego dijimos que los derechos patrimoniales presentan beneficios en dinero o en especie, que puede sí ser transferido o negociado. También estuvimos hablando de los conexos, en donde menciona que el autor puede prohibir o autorizar la divulgación de la obra, como así también puede exigir que su nombre aparezca cada vez que se divulgue la obra. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden en comunicarse conmigo. Lo pueden hacer en la sección del foro en la plataforma, como así también lo pueden hacer a través de nuestro grupo de WhatsApp. Les deseo éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes.